Yo soy médica de la Universidad de Antioquia. La verdad, desde mis prácticas siempre estuve muy interesada en la salud femenina y eso me llevó pues como a indagar más y a siempre preocuparme pues como aprender del tema. Incluso en algún momento quise ser ginecóloga, pero la vida me llevó por otros rumbos y en este caso terminé en medicina funcional, que es una medicina integrativa. Eh, Primero que todo, quiero que tengamos unos conceptos muy claros, unos conceptos de lo que debemos saber sobre estos temas, ¿cierto? O sea, vamos a definir primero los conceptos. Necesitamos saber qué es una infección vaginal recurrente, ¿sí? Y una infección vaginal recurrente está definida como la presencia de al menos 3 episodios al año, ¿sí? 3 episodios al año ya catalogan a una mujer como con vaginosis recurrente y eso pues realmente es muy común. Uno cree que vaginosis recurrente podría ser, no sé, 3 veces al mes o una vez al mes y realmente no es así. La mayoría de mujeres sufren de infecciones vaginales recurrentes y esto se debe a un mal manejo e incluso a un mal diagnóstico. Ahí, entre paréntesis, vemos la palabra biofilm, que ahorita lo vamos a desglosar un poquito mejor, que es como una película que es la encargada de hacer esas infecciones recurrentes. Ahorita lo miramos. Bueno, otro concepto que es muy importante es el microbioma. El microbioma es como un conjunto de bacterias que son benéficas, o sea, que son buenas y que son las que evitan que se repliquen los organismos patógenos, es decir, las bacterias malas, los hongos, los parásitos, todo lo que nos puede dar enfermedades pues vaginales recurrentes, ¿cierto? Y estos patógenos son los que nos producen las infecciones vaginales. Entonces, por eso no podemos tener el concepto de que las bacterias son malas, porque no todas son malas. Las bacterias también, hay unas bacterias buenas. Es más, el 80% de las bacterias que nosotros tenemos en nuestro organismo son buenas. Por eso es que sabemos que tener un buen microbioma nos va a evitar infecciones vaginales. Bueno, otro concepto es la vaginosis bacteriana, y es que la vaginosis bacteriana es lo que en sí se define como la infección vaginal causada por bacterias, ¿sí? Infecciones vaginales hay muchas, pero la vaginosis bacteriana, que es la más común y que es la que más vamos a tratar, es la que es causada por bacterias. Y la candidiasis, que es la infección vaginal por hongos, como la cándida, que es un poquito más sencilla de manejar, más sencilla de diagnosticar y aparte de eso, pues tiene una menor como consecuencia en las mujeres, ¿cierto? Obviamente los síntomas son muy malucos, pero no produce tantos efectos adversos a largo plazo como la vaginosis bacteriana. La vaginitis es el término que utilizamos para decir que hay inflamación en la vagina, por eso se llama vaginitis. Vagina, itis significa inflamación. Entonces, es una inflamación que puede ser causada por patógenos, o sea, por bacterias, virus, hongos, parásitos, pero también podría ser causada por una irritación, una alergia o por cualquier cosa que vaya a producir alteración de la mucosa vaginal. Y el BPH, que es otro tema que vamos a manejar hoy, es el virus de papiloma humano, que más adelante lo vamos a desglosar. Bueno, nuestras defensas vaginales. Yo quise empezar por esto porque realmente las defensas vaginales que tenemos son muchas y debemos conocerlas para saber con qué nos defendemos, ¿cierto? O sea, realmente nosotros tenemos varias defensas y conocerlas nos ayuda a cuidarlas, a saber cuidarlas. Entonces, la principal defensa es, obviamente, estos lactobacilos que tanto los hemos escuchado, yo creo que la mayoría de mujeres los hemos escuchado, y que tiene que ver con la eubiosis y disbiosis, es decir, eubiosis es como ese equilibrio natural y normal en nuestra vagina de bacterias buenas, ¿cierto? Y la disbiosis es cuando esas bacterias buenas y malas están desbalanceadas, es decir, hay más malas que buenas. Entonces, cuando hay un dominio de lactobacilos de muchos tipos, porque son demasiados los tipos de lactobacilos que existen, la vagina tiene una defensa natural que puede evitar infecciones vaginales, pues de todo tipo, hasta enfermedades de transmisión sexual como VIH y todo esto. ¿Listo? El pH de la vagina tiene que ser ácido. Ese es un pH que lo normal está entre 3.5 y 4.5. Pongámosle máximo 5. ¿Sí?
ese pH es el que hace que algunas bacterias vivan y otras no. Es decir, el pH es como el ambiente, ¿sí? Es como el ambiente donde viven las bacterias. Y los lactobacilos les gusta o viven bien en un pH ácido, o sea, de 3.5 a 4.5. Cuando tenemos el pH básico, es decir, alrededor de 7, ¿sí? Ese pH hace que nuestra vagina empiece a perder bacterias buenas y empiecen a proliferar bacterias malas. Y ya un pH pues mucho más alto, ¿cierto? Ya de 8, 9 es pues obviamente peor. ¿Listo? Ahorita vamos a mirar qué podemos hacer para mejorar ese pH. El vello púbico. Bueno, aquí yo quiero enfatizar un poquito porque el vello púbico pues ha sido pues una controversia en la moda y desafortunadamente una de las peores modas que nos hemos podido inventar los seres humanos es quitarnos el vello púbico. Desafortunadamente ya es una costumbre, incluso pues mi generación, pues yo tengo 42 años y desde mi generación ya estamos acostumbradas a mantener podadita la vagina, ¿cierto? Entonces, ese vello púbico se ha convertido en una moda, pero tenemos que tener un equilibrio, como en todo. Por ejemplo, cuando uno se va a comer una hamburguesa, cuando uno va a tener pues ciertas cosas que sabe que no son tan buenas, ¿cierto? Como tomarse unas copas, hay que tener un equilibrio de saber que hay cosas que le hacen demasiado daño a nuestra vagina y que por eso debemos tratar de como de llegar a un punto medio, ¿sí? Obviamente, pues si no nos gustan los vellos, porque a casi nadie nos gusta, lo ideal es mantenerlo corto, pero no totalmente podado. ¿Por qué? Porque el vello ayuda a mantener la temperatura, el pH y ayuda a que no haya un roce directo con la piel. Y esto es muy importante en papiloma, por ejemplo, porque es que el papiloma se transmite piel con piel. Entonces, si no hay vello púbico, no hay como una barrera que impida ese roce directo con la piel. Y en la vaginosis también, ya la vaginosis está catalogada como una enfermedad de transmisión sexual. Antes se decía que no, pero ahora sabemos que sí, porque la vaginosis se puede dar porque tu pareja tiene una bacteria que a él no le causa ningún problema, ¿cierto? O a ella no le causa ningún problema, pero que a nosotros sí nos puede causar una infección vaginal. Entonces, por eso se conoce que sí es una enfermedad de transmisión sexual, porque me pueden transmitir esa bacteria que me puede generar una infección vaginal. Entonces, el vello púbico nos previene eso. ¿Yo qué recomiendo? Siempre a mis pacientes les digo, vea, yo entiendo lo de la moda y sí, a mí tampoco me gusta, pero vamos a utilizar un método que no cause tanto daño. La afeitadora normalita, pues la clásica que uno utiliza, que uno compra, ¿cierto? Eso lo que hace es que daña la piel. O sea, si uno pudiera mirar al microscopio una piel después de una afeitada, con mucho cuidado, con cremas de estas de antes y después, en contra del crecimiento del vello, o sea, con todos los cuidados necesarios, sin embargo, así se producen lesiones en la piel. Y esas lesiones son como unas zanjitas. La piel tiene escamas, entonces abrimos esas escamas y aparte de eso hacemos unas zanjitas que son como unas microheridas que no se ven obviamente al ojo humano y que esas no van a producir sangrado, pues a menos que ya sea muy profunda, y van a causar que las bacterias puedan entrar a la piel o los virus, en este caso el papiloma, puedan entrar a la piel. Incluso el virus de papiloma no es capaz de atravesar piel sana, o sea, el papiloma no es capaz de causar verrugas en una piel que esté sana, solamente las produce en una piel dañada por una alergia, porque te rascaste y en este caso porque te depilaste. Entonces le estamos ayudando al papiloma y le estamos abriendo la puerta a las bacterias y a los virus para que produzcan enfermedades y lesiones. ¿Listo? Entonces la principal recomendación en un paciente con papiloma mía es deje de afeitarse con afeitadora, utilice máquina eléctrica, estas que utilizan los barberos para la barba, que es pues, barberita, que ya incluso ya la venden para la zona íntima. Esas maquinitas son especiales para esa zona. Tienen unas guías, uno puede graduarla que sea el vellito no tan cortico para que pique, pero tampoco tan largo para que se vea pues como antiestético, ¿cierto? Y si la quieres dejar con el vello normal, perfecto. Si la moda no te incomoda, si no hay problema pues con tu pareja, eso es un consenso entre los dos. Uno nunca puede darle mucho gusto a la pareja, ni tampoco hacer pues algo que de pronto le moleste, pero sí llegar a un acuerdo para que eso no cause problemas. Bueno,
La temperatura tiene que ver con muchas cosas, como les decía ahorita, con el vello, sí, con el vello tiene mucho que ver, pero también tiene que ver con la ropa interior que utilizamos. Y es que la ropa interior tienen muchos, pues, materiales, ¿cierto? Entonces, la mayoría de prendas que nosotros compramos normalmente no son de algodón, la mayoría son sintéticas, ¿sí? Entonces, esos materiales sintéticos, poliéster y todos los materiales sintéticos producen mucho calor y mucho sudor en esa zona. Entonces, por eso, la temperatura de la vagina no va a ser la adecuada. ¿Por qué se necesita pues una ropa interior que sea de algodón? Porque es que el algodón permite la transpiración, es decir, permite que nuestra piel respire. O sea, entra y sale aire por esa prenda de vestir, entonces permite que esa temperatura se regule súper bien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el peor material que hay es la licra, ¿sí? Licra es el peor material que hay. Incluso en la ropa interior, yo siempre a mis pacientes les recomiendo, no utilice hilo, pues el hilo no se debería utilizar. Déjelo para las noches de pasión y las noches con su pareja, pero normalmente en nuestro diario vivir no deberíamos utilizar ese tipo de prenda porque causa irritación en la región genital y puede llevar a enfermedades e infecciones. Bueno, el lavado adecuado, y es que lavar la vagina tiene su técnica, o sea, no es tan fácil como uno cree, no es como agüita y jabón y ya, no. Primero, lo ideal es no tener que aplicar jabón, ¿cierto? Pues la vagina tiene su propia limpieza, o sea, la vagina ya viene equipada con su limpieza automática, ¿sí? Y esa limpieza tiene que ver con el flujo vaginal. Entonces, ese flujo, ese pH y todo eso hace una limpieza y esa microbiota es la que limpia y se come las bacterias malas, se come los residuos que hay por ahí. Pero a veces por el sangrado menstrual, por el tipo de prenda que utilizamos pues en el diario, por una relación sexual, por mucho sudor, por algunas condiciones podemos requerir jabón. Lo ideal es que el jabón no lo utilicemos sino 2, máximo 3 veces por semana. Y solamente en la parte externa, jamás en la parte interna. Y parte interna me refiero por dentro de los labios menores, o sea, los labios de adentro de la vagina y en el canal vaginal, obviamente. Si uno se va a echar el jabón, debe ser un jabón o que si es en barra, sea solamente y exclusivamente para esa zona. ¿Sí? Entonces yo compro un jaboncito en barra y lo tengo para utilizarlo para esa zona solamente. O que sea jabón líquido. Y hay que saber escoger muy bien el jabón. En general, cualquier jabón que utilice para lavarme las manos, el cuerpo y obviamente los genitales, debe ser un jabón que no tenga antibacterial, ¿sí? Y ahorita vamos a ver más adelante lo que hacen los antibióticos, pero es que el problema es que cuando yo utilizo un jabón antibacterial, sea para las manos, el cuerpo o los genitales, estoy dañando mi propia microbiota, porque eso mata las bacterias y no solo va a matar las malas, mata también las buenas. Entonces, por eso el jabón hay que saberlo como escoger, ¿sí? Si es en jabón en barra, yo les recomiendo un jabón neutro, ¿sí? Lo más neutro posible, sin perfume, sin cosas, porque a veces dicen jabón neutro y tienes que perfume a rosas, que perfume a no sé qué. Todos esos perfumes son químicos que le adicionan al jabón y que nos va a dañar nuestra microbiota genital. Entonces, lo ideal es un jabón lo más básico posible. Si es natural, mucho mejor. Pero pilas con los jabones naturales porque también tenemos que mirar que saber pues la fuente, porque no cualquiera puede hacer un jabón y vendérnoslo, sino que eso necesita como unos requerimientos. ¿Listo? Lo ideal es que compremos marcas que sean recomendadas por un médico. ¿Listo? Yo, por ejemplo, en mi consulta siempre les doy unas recomendaciones a mis pacientes. En estos casos, pues así como los más conocidos, pueden ser un jabón Dove, puede ser un jabón, ojalá que sea sin DET. Los jabones sin DET significa sin detergente, o sea que no tiene químicos que produzcan espuma y no nos van a dañar. Entonces, el jabón súper importante. Y lo otro es que si utilizamos un jabón que sea líquido, pues debemos utilizarlo en poquita cantidad, porque muchas veces nos echamos el jaboncito líquido en mucha cantidad y eso también daña nuestra flora genital. Bueno, el uso de preservativo, pues es obvio, ¿cierto? El uso de preservativo nos va a ayudar a defendernos. Obviamente el preservativo solo cubre una parte del pene, no cubre la pelvis, no cubre los testículos. Entonces, en esos casos uno dice, bueno, es que las bacterias de mi pareja no están solamente en esa parte, están en toda la zona.
¿cierto? Y obviamente en las parejas que son homosexuales, pues también hay un compartir de esa flora que puede que para esa persona no sea mala, pero para mí sí. Entonces hay que tener en cuenta todo esto para saber cómo cuidar. El preservativo ojalá fuera femenino. El preservativo femenino es un preservativo que cubre parte de la vagina, ¿cierto? Lo que pasa es que a la mayoría de gente no le gusta porque es un preservativo que dicen que parece como una chuspa, como decimos aquí en Medellín, como una bolsa, ¿cierto? Que cuando entra el pene, pues se mueve mucho, entonces por eso no gusta, porque el preservativo masculino sí se adhiere al pene. Pero bueno. Evitar irritaciones y laceraciones en piel, lo que les decía ahorita, con la depilación, con todo esto, y cuando hay alergias, tratarlas lo mejor posible. Obviamente, cuando a uno le pica la vagina, lo menos que debe hacer es rascarse, y no solamente por las laceraciones, sino que rascarse aumenta la rasquiña. Eso se convierte como en un círculo vicioso. Cuando uno se rasca, activa unas células que liberan una sustancia que causa masticación. Entonces se convierte en un círculo vicioso, por eso tenemos que evitar rascarnos, sino más bien aplicarnos una crema, limpiarnos con un pañito húmedo que no tenga alcohol, algo que nos ayude, ¿listo? Bueno, la alimentación es súper importante para nuestra microbiota y nuestras defensas en general, pero en la vagina sí que más, porque nuestras bacterias vaginales buenas se alimentan de unos elementos que están en las verduras, en las frutas e incluso en semillas y en nueces, ¿cierto? Y hay cosas que las matan. El azúcar mata las bacterias buenas, el azúcar mata nuestras defensas, el azúcar no es necesaria para nada, es algo que nos inventamos nosotros para endulzar las cosas, ¿cierto? Ah, que viene de la caña de azúcar, sí, pero es que la caña, incluso por eso es así, es dura porque uno se cansa de morderla, ¿cierto? Así la creó Dios. Pero lo que nosotros nos inventamos de coger el azúcar y procesarla y generar un polvito y aparte de eso blanquearlo, todo eso hace que se vuelva mucho más dañina y afecta nuestra microbiota. Entonces el azúcar mata nuestras bacterias y mata nuestras células. ¿Listo? Los carbohidratos refinados es todo lo que viene de panadería, pan, galletas. Hola. Bueno, y lo otro es todos los ultraprocesados. Los ultraprocesados son todo lo que viene en un paquete con químicos, o sea, todo el chocolisto, los disques cereales que no son cereales, el mecato, las gaseosas, todas esas cosas y las carnes frías, todas esas cosas que son procesadas químicamente y producidas en fábricas, pues donde les adicionan un montón de químicos, nos dañan nuestras defensas. Entonces, no es que no podamos comer nada de eso, no, pero sí muy de vez en cuando. Y lo que les decía ahorita, hacer un equilibrio, ¿cierto? Para que no nos haga tanto daño. Bueno, el sueño de buena calidad, el sueño es muy importante para el sistema inmune y para nuestra microbiota. El sueño es lo que genera que nuestro cerebro y nuestras células repongan lo que necesitan para el otro día. Es así. O sea, una persona que duerme bien es una persona que puede reponer bien su sistema, ¿cierto? Y dormir bien no es solamente dormir 8 horas, 9 horas, no, una persona puede dormir 12 horas y dormirlas más. La calidad del sueño no solo tiene que ver con la cantidad, sino con qué tanto tiempo pasamos en sueño profundo y tienen que haber varios ciclos. Pues deben ser al menos 4 ciclos de sueño profundo y sueño superficial, cambiando esos ciclos, ¿cierto? Eso obviamente para que pase tiene que ser que hayan más de 6 horas de sueño y aparte de eso que el sueño tiene que ver con lo que uno hace 2 horas antes de acostarse. Entonces, los aparatos electrónicos tienen una luz azul, ¿sí? Los televisores, computador, celular, esa luz azul entra directamente por la retina y va a una parte del cerebro donde nos activa unas zonas que no deben estar activas para dormir, entonces nos daña la calidad de sueño. Y aparte de eso, las actividades que hacemos que nos activen mucho, debemos evitarlas para que tengamos una buena calidad. El control del estrés, todos sufrimos de estrés, controlarlo tiene sus técnicas, la meditación, los ejercicios de respiración, la buena alimentación, el buen sueño, todo eso ayuda a regular el estrés. Entonces tenemos que apostar por controlar el estrés. Bueno, esto era lo que les decía ahorita, que les iba a explicar más adelante, es el biofilm. El biofilm es como una película biológica de unas estructuras microbianas que son altamente organizadas, o sea, ellas llegan y se van a vivir a la vagina, ¿sí? O sea, son bacterias patógenas que se envuelven como en una matriz
que las mantiene ahí como cómodas, ¿sí? O sea, es como si montaran un campamento en nuestra vagina. Ese biofilm es el que hay que eliminar en pacientes con vaginitis recurrente. Ese biofilm, ¿por qué se forma? Por todo lo que les decía ahora de las defensas, que no hay unas buenas defensas porque no hay quien cuide, ¿cierto? Entonces, nuestras defensas son como los centinelas, los que nos van a cuidar de las bacterias malas. Si tenemos las defensas bajitas, por todo esto que les expliqué ahorita, ¿qué pasa? Las bacterias malas van a crecer y al multiplicarse, ellas con el tiempo van creando este biofilm. Entonces son más difíciles de erradicar. Por eso es que pasa que les da la infección, hacen el tratamiento y a los 2 meses o al mes otra vez la infección. ¿Por qué? Porque es que ahí está el biofilm. Ellas simplemente disminuyeron un poquito y se volvieron a reproducir. Entonces, tenemos que eliminar ese biofilm para que el tratamiento sea adecuado y eso hay formas de hacerlo, ¿listo? No solamente con antibióticos. Bueno, vamos a hablar de la vaginosis bacteriana, que es la vaginosis más común. La vaginosis bacteriana es muy común, mal diagnosticada y mal tratada, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque muchas veces las mujeres, pues vamos al médico, ¿cierto? Y me incluyo porque yo también sufrí de vaginosis a repetición hasta que aprendí cómo manejarla. Y desde muy niña, que pues obviamente no eran vaginosis de enfermedades de transmisión sexual, sino que desde muy niñas las mujeres tenemos la predisposición a tener vaginosis bacteriana. Entonces, no siempre son de enfermedades de transmisión sexual, pero pueden serlo. ¿Qué pasa con una niña cuando tiene una vaginosis bacteriana? Sus defensas están bajitas, entonces hay bacterias que son malas y que están ahí presentes, pero que ya como no hay quien cuide, ellas se reproducen de más y empiezan a producir las infecciones. La infección es una infección causada por bacterias, solo por bacterias, ¿cierto? Entonces, se considera un ETS porque, como les dije ahorita, la pareja nos puede transmitir esa bacteria que para esa persona no es mala, pero para nosotros sí. Y el diagnóstico se hace por estos 4 criterios. Un flujo vaginal homogéneo. ¿Homogéneo qué quiere decir? Que es como el mismo, o sea, si ustedes ven en la candidiasis, el flujo es como con grumitos, o sea, como que es blanquito, pero al mismo tiempo tiene grumitos. En la vaginosis bacteriana, no. La vaginosis bacteriana, el flujo es como igualito, uno lo mira y si es verde es todo verde, si es amarillo es todo amarillo, si es blanco es todo como blanquito, ¿cierto? Por lo general es amarilloso o verdoso, ¿sí? Y ese flujo tiene una consistencia lechosa, ¿sí? O sea, la consistencia es así como la leche, ¿cierto? Sin tener grumos, pues porque en la candidiasis, aunque a veces se da la vaginosis mixta, ¿cierto? Que es con bacterias y hongos. Y ahí se pueden decir uno, ah, que vea, es un flujo amarillo verdoso, pero también tiene grumos, ¿sí? Está en las paredes vaginales, o sea, el flujo viene de ahí, de las paredes vaginales. Es que nuestra vagina tiene unas glándulas que normalmente producen flujo y las necesitamos mucho, ¿cierto? Por ejemplo, la glándula de Bartolino es una de las que más necesitamos, ¿cierto? Que incluso hay pacientes que sufren de bartolinosis y toca sacárselas. Pero entonces estas glándulas, que son varias en todo el canal vaginal, nos producen un flujo que nosotros necesitamos primero para que no nos den infecciones. Segundo, para que tengamos una buena relación sexual. Tercero, para que no se agriete la vagina, porque es que la vagina tiene que ser húmeda. Por eso las mujeres cuando entramos en la menopausia empezamos a sufrir tanto porque esas glándulas son dependientes de estrógenos. Entonces empiezan a producir menos flujo y ahí es donde nos da la resequedad vaginal y empieza esa vagina a agrietarse, a ponerse reseca, nos duele con la relación sexual. O sea, todas las mujeres vamos para eso. En algún momento lo vamos a padecer, pero depende de la dieta, depende de cuántas veces le dieron antibiótico a esa mujer y depende de su sistema endocrino, cómo se ha manejado, si va a ser mucho o poco. ¿Sí? Entonces, eso de que, ay, no, es que mi mamá tuvo una menopausia muy horrible y yo también la voy a tener, no necesariamente. Si tienes unos buenos hábitos, esa menopausia puede ser más amable. Bueno, las células guía, uno hace el examen vaginal, ¿cierto? El examen genital pues, de flujo vaginal y ve unas células que salen ahí en el examen. Se llaman células guía. Entonces, esas células están presentes cuando hay una vaginosis bacteriana. Y el pH está mayor a 4,5. O sea, puede ser de 5, 6, 7, lo que les decía ahorita. Entonces, ese pH también nos dice que hay una vaginosis bacteriana. A veces en la candidiasis, por ejemplo, puede que el pH no cambie, pero en la vaginosis bacteriana siempre cambia, siempre está más alto de lo normal. Bueno, un olor a pescado en el flujo, que es la prueba de olfato. Eso se puede hacer pues con un químico que uno utiliza
o puede simplemente sentirse en el momento de hacer el examen. Entonces, no se les parezca extraño que un médico cuando está haciendo el examen de flujo huela un momentico el flujo, o sea, uno lo coge con un copito y uno lo huele, porque ahí nos da un criterio diagnóstico para la infección. Uno dice, ah, este flujo huele a vaginosis bacteriana. O sea, uno lo compara con el pescado, pero es un olor particular. Lo que pasa es que se parece al olor a pescado. Las pruebas de Papá Nicolau, o sea, citología, sea con Papá Nicolau o no, no sirven para diagnosticar vaginosis bacteriana. Y esto quiero que les quede muy claro, porque muchas veces me han llegado pacientes con una citología y me dicen, ay, doctora, es que necesito un antibiótico porque mire lo que me salió en la citología. Resulta que la citología sirve solo y exclusivamente para diagnosticar cáncer, no más. La citología solo sirve para eso. ¿Qué hay? Que le adicionan algo que a veces para mirar el BPH, sí se le puede adicionar, ¿cierto? Que es pues tinciones y todo esto. Pero normalmente la citología es para mirar cáncer de cuello uterino. Esta citología en la parte de abajo puede decir flora sugestiva de vaginosis bacteriana, pero flora sugestiva no significa que tenga vaginosis bacteriana, significa que esa flora que está ahí en esa vagina puede que sea por una vaginosis como puede que no. ¿Sí? Entonces yo no puedo diagnosticar una vaginosis bacteriana con una citología. Siempre que me llegan con eso, yo pregunto dos cosas. Primero, ¿a usted le pica, le arde, le duele la vagina? ¿Sí o no? Segundo, ¿el flujo es muy abundante, verdoso, amarilloso? ¿Sí o no? Con esas dos preguntas yo determino si la paciente necesita o no necesita tratamiento. Si la paciente me dice, sí, pero poquito, si la paciente me dice, sí, doctora, horrible, no me aguanto, no me soporto, no espero el examen de flujo, sino que de una vez empiezo tratamiento con antibiótico para evitar que siga con esos síntomas. ¿Listo? Entonces, nunca se dejen diagnosticar ni tratar una vaginosis bacteriana con una citología. ¿Listo? Bueno, antibióticos. Esto era lo que les quería mostrar con los antibióticos. Los antibióticos solo sirven para bacterias, solamente para bacterias. Un antibiótico no sirve para una gripa, porque las gripas son por virus. Un antibiótico no sirve para la mayoría de otitis, porque las otitis son por virus. Un antibiótico no sirve para una candidiasis, porque la candidiasis es una infección por hongos. Entonces miren que los antibióticos solo sirven para bacterias. Entonces, si yo voy a mandar un antibiótico es porque estoy segura que la paciente tiene una vaginosis bacteriana. Y no solo que tiene una vaginosis bacteriana, sino que tiene los síntomas muy aumentados y necesita el antibiótico. ¿Por qué? Porque es que el antibiótico es como tirar una bomba nuclear. Como yo les explico a mis pacientes, el antibiótico es como si yo te dijera, por ejemplo, que usted en el barrio, a alguien le robaron, ¿cierto? En una tienda, no sé. Y un vecino llegue y llame a la policía y diga, ay, es que mire, acabaron de robar una tienda aquí en el barrio, necesitamos que manden a alguien cualquier cosa, ¿cierto? Y la policía llegue y llame a, no sé, al gobierno y manden una bomba nuclear. Esa comparación de pronto puede parecer un poquito tonta, pero es como para que dimensionen lo que es un antibiótico. Un antibiótico llega y mata todas las bacterias. Él no va a ir allá derechito a vaginosis, no va a ir a buscar la bacteria que está causando la vaginosis, no, él mata todo, todo, todo. Y como yo les dije ahorita, el 80% de las bacterias que tenemos son buenas. Entonces imagínense, para matar una bacteria que está por ahí generando problemas, tengo que matar al 80% de mi población bacteriana que es buena. O sea, es demasiado. Entonces, cuando yo voy a correr ese riesgo con una paciente, yo tengo que estar segura que realmente lo necesita, porque si no, es más el daño que lo voy a hacer que el beneficio. Desafortunadamente, por nuestro sistema de salud, los médicos son muy dados a mandar el antibiótico de una, sin pensarlo, mejor dicho, sin al menos como tener un criterio adecuado, porque a veces toca, ¿cierto? Porque el sistema no nos permite nada más. Yo también fui médica de Sura casi 5 años y la verdad es que el sistema a uno no le permite como hacer mucho. Pero ¿qué pasa? Cuando yo no tengo la experiencia adecuada, cuando yo no tengo la experticia para saber si es una infección por bacterias o no, le voy a mandar antibióticos a personas que no lo necesitan. Como les dije ahorita, si una paciente tiene muchos síntomas y yo veo en el cuadro clínico que definitivamente es una vaginosis bacteriana, yo no espero el examen, le mando de una vez el antibiótico, ¿cierto? Pero son casos contaditos en realidad. La mayoría de vaginosis son por o vaginitis, como les dije ahorita, que no es infección, ¿cierto? Sino inflamación, o
infecciones por hongos, ¿sí? O parásitos o otros patógenos. Entonces, el antibiótico no le va a hacer nada, solamente le va a dañar la microbiota, entonces le voy a empeorar la situación. ¿Listo? Entonces, no hay niveles de menor a mayor efecto. Ay, es que este antibiótico es mejor que este y entonces lo voy a usar para que me mate todo. No, en realidad los antibióticos tienen como un espectro, o sea, como una población a la que mata. ¿Sí? Entonces, este antibiótico sirve para estas bacterias, este sirve para esta, este sirve para estas. Por eso es que no es buena idea ir a donde un farmacéutico. Miren, no se imaginan las cuántas veces me ha pasado que llegan pacientes a decir, ay, doctora, es que yo fui donde el farmacéutico me mandó este, me dijo que era muy bueno. Y uno no culpa a los farmacéuticos, porque es que con el sistema de salud que tenemos, obviamente, uno va donde, pues, pucha, es que tengo que resolver mi infección, o sea, no me la aguanto, necesito una solución ya, me voy para la farmacia. ¿Qué pasa con los farmacéuticos? Los farmacéuticos no tienen formación académica en patologías, en dosis, en química, en todo lo que nosotros tenemos de fisiología, de anatomía, o sea, ustedes no se imaginan lo que nosotros necesitamos como saber y poner de acuerdo todas esas materias para poder uno decir, vea, esta paciente le va a mandar tal cosa. Entonces, sí es difícil para uno que lleva ya tantos años que uno a veces dice, ay, güey, madre, ¿qué le mando? ¿Será que sí le sirve esto? ¿Será que sí le sirve aquello? Sí es difícil ahora para un farmacéutico que lo único que ellos hacen es repetir fórmulas. O sea, el farmacéutico llega y recibe una fórmula. Ay, ve, ¿para qué te mandaron esto? Ah, me lo mandaron para tal cosa. Y me ha pasado que el farmacéutico llega y le pregunta a la paciente, ve, ¿para qué te mandaron esto? Resulta que la paciente tenía, por ejemplo, una infección de transmisión sexual por otra cosa. Y por pena le dice, ah, eso es por una vaginosis que tengo. Y el farmacéutico se queda pensando y creyendo que eso sirve para las vaginosis bacterianas. Entonces, la próxima persona que viene a preguntar, uy, no, una paciente, este es súper bueno, buenísimo, es súper bueno, porque la otra paciente le dijo, no, a mí me ha servido muchísimo, es súper bueno y se lo vende. Entonces miren que son errores que no son como con la intención de hacer daño, es la intención de ayudar, pero sin los criterios adecuados. ¿Listo? No actúan de manera específica o localizada, incluso óvulos solitos que se meten ahí solamente en el canal vaginal, tienen acción sistémica, es decir, se absorben más o menos el 20, 30 o hasta 40%, se absorben y hacen efectos sistémicos. Por eso no es raro que una paciente que le manden óvulos de metronidazol le diga a uno, ay doctora, mire unas náuseas de esos óvulos, pero ¿por qué? Si eso solamente es en la vagina, porque se absorbe. Es una paciente que tenga efectos adversos con un tratamiento, hay que reevaluar y mirar qué otro tratamiento le podemos mandar. Son dosis dependientes. Dosis dependiente significa que depende de la dosis que uno le manda. Es decir, si yo le mando un antibiótico y le digo a la paciente, te lo tienes que tomar cada 8 horas, ¿sí? Y la paciente resulta que a las 8 horas se le olvidó, estaba en la calle, estaba entretenida y se le olvidó tomarse el antibiótico y se lo tomó a las 10 horas. En esas 2 horitas empezaron a crecer bacterias y esas bacterias que empezaron a crecer nuevamente, ellas ya tienen una resistencia a ese antibiótico. Sí, entonces puede que le quite la infección, sí, pero ahí quedan unas bacterias que ya son resistentes y que la próxima vez que le dé una infección le va a dar resistente a ese antígeno. Por eso tenemos enfermedades que ya no sabemos qué mandarles. ¿Por qué? Porque son resistentes a múltiples antibióticos. Entonces, pilas con los antibióticos que hay que saberlos usar. ¿Listo? Siempre, horas exactas y días exactos. Ah, es que ya a los 3 días ya no tenía nada y la médica me dijo que 7 días. Se lo tiene que tomar los 7 días o se lo tiene que poner los 7 días. ¿Por qué? Porque si no, queda unas bacterias ahí que van a ser resistentes y que después se van a causar una infección peor. Y lo otro es que dañan la microbiota vaginal, como ya les expliqué, listo. Bueno, el tratamiento de la vaginosis puede ser pues con antibióticos, obviamente, ¿cierto? Si es por bacterias, hay muchos, metronidazol, clindamicina, ceftriaxona, tinidazol. ¿Cuál es mejor? Como les dije ahorita, no es que haya uno mejor y uno peor, es que cada uno tiene una misión diferente. Entonces, dependiendo de la bacteria que uno está sospechando, según los exámenes o según la clínica de la paciente, uno le manda a uno u otro, ¿sí? Porque no hay uno mejor que otro, sino que todos están dirigidos a bacterias diferentes y a vaginosis diferentes. ¿Listo? Tratamiento de la pareja es súper importante. Como les dije ahorita, ya la vaginosis bacteriana está considerada una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, la pareja tiene esa bacteria. Y puede que a esa persona no le haga ningún daño, pero a mí sí. Y si yo me hago el tratamiento y muy juiciosa, me lo hago todos los días, 7 días, listo, en esos 7 días no tengo relaciones, genial, y vuelvo y estoy con mi pareja a mí me pega la bacteria. Por eso pasa muchas veces que las mujeres me dicen, ay doctora, es que yo me alivio y vuelvo a estar con mi esposo y eso vuelve y me da. Claro, tiene la bacteria, entonces tenemos que quitársela a él, porque si no, no estamos haciendo nada.
El metronidazol no inhibe la aldehído deshidrogenasa, que es una enzima, ¿cierto? Por lo tanto, no es necesario abstenerse de consumir alcohol, porque muchos pacientes me dicen, ay, pero es que 7 días de tratamiento, ay, doctora, vea, este fin de semana es mi cumpleaños, el cumpleaños de mi hermana, ¿yo qué hago? Tranquilo, se puede tomar sus traguitos, obviamente si es en exceso va a inhibir, pues como el efecto de tu sistema inmune y la infección va a aumentar, pero si no es en exceso no pasa nada, ¿listo? Esos son como mitos que tenemos. La crema de clindamicina, cuando les manden clindamicina, pilas, porque hasta 5 días después de su uso, eso daña los preservativos, ¿sí? Entonces, si yo me cuido con preservativo porque es lo adecuado, así uno tenga pareja estable y todo eso, lo ideal sería utilizar preservativo. Si yo me cuido con preservativo y me mandaron un tratamiento de clindamicina, en esos 5 días después de terminar el tratamiento, tengo que esperar para tener relaciones sexuales porque si no ese preservativo no va a servir. Listo, se va a dañar. Abstenerse de tener relaciones durante el tratamiento. Obviamente, eso es mandatorio. Ay, pero es que no, es que mi pareja, qué pesar. No, no, nada. O sea, si no haces un buen tratamiento, vas a estar peor después. Y acuérdate que él puede tener, o esa persona puede tener la bacteria y te la vuelve a pasar. Entonces, hay que evitar la relación sexual mientras terminamos el tratamiento. Y como les dije, si es clindamicina, hasta 5 días después. Pues preservativo. Las duchas vaginales podrían aumentar el riesgo de recaída. Miren, las duchas vaginales se volvieron muy populares hace unos años, ¿cierto? Ya no son tan populares, afortunadamente, pero todavía hay personas que las usan. Las duchas vaginales, ¿en qué consisten? Son como unas peritas con un líquido que trae, ¿cierto? Y se mete en la vagina y se mete ese líquido allá. Em, Eso se volvió muy popular, sobre todo en mujeres con una vida sexual muy activa, sobre todo pues con trabajos sexuales, pero eso altera el pH, altera la microbiota y nos hace propensas a más infecciones. Entonces, lo ideal es no hacerla. Por eso ahorita les voy a enseñar como una forma de hacerlo de una forma más natural y que no daña nuestro microbioma. ¿Listo? Hay una conexión intestino-vagina con la suplementación, o sea, nuestra vagina tiene una conexión vital con la microbiota intestinal. Nuestra microbiota intestinal protege la mucosa vaginal, entonces están íntimamente relacionadas. Hay unos lactobacilos muy especiales que reducen la persistencia de pH sobre todo, ¿cierto? Pero también de bacterias malas en nuestra vagina. Y los probióticos van a alimentar nuestras bacterias beneficiosas, pero es que no es cualquier probiótico, ¿cierto? Porque es que, ay, no, es que a mí me mandaron enterogermina. Resulta que la enterogermina sí es un probiótico que sirve para la diarrea y bueno, sobre todo en la diarrea del viajero, bueno, está bien. Pero los probióticos que necesitamos, en este caso, son unos probióticos especiales. Entonces, lo ideal es que hablemos con el médico, le contemos como nuestra dieta, ¿cierto? Para que el médico sepa cuál probiótico es el adecuado para nosotros, porque de probióticos hay demasiados, demasiados. Y cada uno sirve para cosas diferentes. Entonces, no es tomar cualquier probiótico. Unos así naturales que traen como varias cepas que pueden servir es, por ejemplo, el kefir. No sé si han escuchado hablar del kefir o la kombucha o los fermentados, ¿sí? De repollo y todas estas cosas. Eso puede servir porque tiene muchas como bacterias diferentes, ¿sí? Y nos va a ayudar. Y los suplementos claves son vitamina D. La vitamina D es esencial. Y es que ya se demostró que la vitamina D no es solo una vitamina, sino una hormona. Y reduce la incidencia de infecciones en cualquier parte del cuerpo, incluyendo la vagina. La vitamina C también fortalece nuestros anticuerpos, ¿cierto? Entonces también nos va a ayudar, ¿cierto? Bueno, yo como es el mes de la mujer, estoy hablando mucho de la vagina, pero esto también cumple en hombres, ¿cierto? La vitamina D, la vitamina C y todo esto del microbioma que estamos hablando, ¿listo? El zinc acelera la recuperación inmunitaria, nos ayuda a recuperar esas defensas más rápidamente. Y los probióticos, como les dije, equilibran la microbiota vaginal y genital, pues en general. Bueno, hablemos un poquito del VPH, es la infección global más común, es la ITS más común del mundo. Se dice que aproximadamente el 80% de las personas en vida sexual activa tienen VPH, papiloma, ¿sí? El papiloma es súper común, ¿sí? Y sobre todo el genital, ¿sí? Entonces, la prevalencia mundial es el 11 al 12% en mujeres con citología normal, o sea, sin tener ningún cambio en la citología. Y el 30.7% en Argentina. Bueno, ese fue un estudio que hicieron en Argentina. La mayoría de personas sexualmente activas se infectan, la mayoría, es que es del 80%, o sea, es una cosa impresionante, o sea, es más,
Es más fácil que, imagínense, aquí en esta sala, ¿cierto? El 80% de las personas que estamos aquí podemos tener BPH, o sea, casi todas. En realidad es una infección demasiado frecuente. Lo que pasa es que no a todos nos salen las verrugas, ¿sí? Y por eso uno no se entera que tiene BPH, a menos que le hagan un examen y le digan, ay, vea, usted tiene papiloma, ¿sí? Pero la mayoría de personas se enteran que tienen papiloma cuando les sale la verruguita genital. Ahí es donde se enteran. Hay muchos tipos de papiloma. Están los de bajo riesgo y los de alto riesgo, hablando pues de infecciones genitales, tanto en hombres como en mujeres. Los BPH más comunes, los de bajo riesgo producen muchas, pues son como los que más producen verrugas, pero los de alto riesgo también las podrían producir. Y los más comunes pues son como el 6 y el 11, ¿sí? El 16 también es muy común, o sea, depende como el sitio, ¿cierto? El sitio donde estemos, pero el 6 y el 11 en bajo riesgo son los más comunes y en alto riesgo 16 y 18. Son como los numeritos pues que debemos tener en cuenta. Los de alto riesgo tienen un alto riesgo de cáncer, pero mire que en bajo riesgo no dice que no tiene riesgo de cáncer, dice que tiene bajo riesgo de cáncer, o sea que también podrían producirlo a largo plazo, ¿sí? Pero por lo general los de alto riesgo son las que van a producir el cáncer. ¿Listo? Hay una cosa que se llama genotipificación. ¿Qué es la genotipificación? Es mirar qué genotipo de papiloma tenemos, ¿sí? Entonces, listo, yo tengo papiloma, como les dije, 8 de cada 10 personas lo tienen, listo, lo tengo. ¿Cuál genotipo tengo? Dependiendo del genotipo voy a saber si tengo alto riesgo o bajo riesgo, ¿sí? Entonces es muy importante la genotipificación. Nosotros, por ejemplo, en nuestro consultorio hacemos esta genotipificación dividiendo el papiloma por grupo, pues por números, ¿sí? En algunas partes, sobre todo, pues por ejemplo, en las EPS y eso, lo hacen por grupo, entonces grupo A, grupo B, y dicen, ah, bueno, bajo riesgo, alto riesgo, pero no sabes realmente qué número tienes. A mí me parece importante saber el número, ¿saben por qué? Porque yo he encontrado pacientes con hasta 4 tipos de papiloma. Entonces, si yo sé el número, yo digo, bueno, yo sé que tengo el 16, después me hago otro examen y resulta que me salió 18, pues madre, tengo 2. Y la genotipificación tiene una sensibilidad de más o menos el 60 al 70% en mujeres. Entonces, si en mujeres tiene 60 al 70% de sensibilidad, significa que del 40 al 30% de las mujeres que se hacen el examen teniendo papiloma, le sale negativo, ¿sí? Entonces, no tiene una sensibilidad del 100%. Bueno, ningún examen lo tiene, pero hay unos exámenes que tienen del 90. Este tiene el 60 al 70% en mujeres. En hombres es más o menos del 20 al 30. Y aparte de eso, en hombres el examen es dolorosísimo. O sea, es meter un cepillo, citocepillo se llama, por la uretra, por el pene, ¿cierto? En la uretra, más o menos unos 3 centímetros. Y allá adentro darle vuelta, ¿sí? Así se toma la muestra. Eso duele mucho. Y para un 20-30% de sensibilidad, como que, bueno, yo lo que prefiero es, bueno, tienes pareja, vamos a hacerle el examen a tu pareja, ¿sí? En la mujer se hace como una citología, que la citología molesta, sí, pero si lo hace una persona que tenga, pues, como delicadeza, sí, nosotros en nuestro consultorio a veces hacemos citología así, hay mujeres que nos dicen, ay, no, qué diferencia hacérmelo aquí con hacérmelo en otro lugar, y no es porque pues le fue, porque ese día tenía la vagina estrecha o algo así. No, la vagina sigue siendo igual. Lo que pasa es que depende de la técnica que uno utilice para tomar esa muestra. Entonces se toma la muestra y se manda al laboratorio con un líquido especial para que miren qué genotipo tiene. Hay más de 200 genotipos, o sea, es una cosa impresionante. Más de 200 genotipos de papiloma. Hay unos que son de bajo riesgo, como les dije, que son estos números que están ahí, ¿cierto? El 6, el 11, el 42, 40, 42, 43, 44, bueno. Y los de alto riesgo, ¿cierto? Que producen el 80% de los cánceres cervicales, que son el 16 y el 18, que son los más comunes. En los de bajo riesgo, los más comunes son el 6 y el 11. Y en los de alto riesgo, los más comunes son el 16 y el 18, pues en Latinoamérica. Pero también hay otros más que son de alto riesgo, 31, 32, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 y 59. Por eso es importante saber el numerito, ¿sí? No solamente si es alto riesgo o bajo riesgo, sino para saber cuál tengo yo y si tengo más de uno. Y existen los VPH cutáneos, o sea, un virus de papiloma que no es de transmisión sexual, que no da infecciones genitales, sino que me da pues lesiones en la piel del cuerpo, o sea, no en mucosas. La piel queratinizada es una piel que no es de mucosas, o sea, las mucosas son la boca, la vagina, el ano, ¿sí? Esos son mucosas. Pero la piel queratinizada es el resto del cuerpo. Entonces, da por contacto directo con piel de una persona que tiene verrugas o con superficies contaminadas, que también puede pasar. Es menos común, pero pasa. Y está el BPH tipo 1 que da verrugas plantares, es decir, en la planta del pie.
Tipo 2 y tipo 4 que da verrugas en las manos y los dedos. Y el 3 y el 10 que son verrugas planitas que dan más que todo en la cara y en el dorso de las manos. Hay otros pues números que también son comunes, pero bueno. Y otras lesiones que no son por papiloma, que se pueden confundir, son las acrocordones o fibromas blandos, que son esas tetillitas que le dan a uno en el cuello. Esas, o que le dan también en algunas partes, por ejemplo, las axilas, otras partes del cuerpo, que son blanditas, estas no son duras, el papiloma da unas verrugas duras, estas son blanditas. Y aparte de eso, pueden dar en cuellos, en axilas, en párpados, en la ingle incluso, imagínate, o sea, uno puede confundir un papiloma que no es genital, que porque está ahí en la ingle y no es de transmisión sexual. Pero se dan más que todo es por resistencia a la insulina. Y es que resistencia a la insulina los tenemos casi todas las personas. Casi todas las personas tenemos resistencia a la insulina sin tener diabetes. ¿Sí? La resistencia a la insulina se da por el consumo de azúcar, por el consumo de ultraprocesados, por el estrés, por un montón de cosas. ¿Sí? Y por otro lado, la fricción, por ejemplo, las cadenas, los collares, pues pues por ejemplo, ropa como con cuellos que son como de una tela muy, muy áspera, también puede dar eso. La genética es muy importante en estas lesiones porque por lo general uno dice, es que mi abuelita, mi mamá, mi tía tienen esas cositas en el cuello, a mí también me salieron. ¿Listo? El manejo integral de BPH se debe hacer como combinando lo mejor de ambos mundos. Y yo digo combinando lo mejor de ambos mundos porque es que la medicina funcional es una medicina integrativa. Nosotros integramos no solamente todos los órganos, ¿sí? Aprendemos de todo, sino que también lo integramos con la parte espiritual, la parte personal, la parte psicológica, o sea, la nutrición del paciente, todo lo que engloba al ser humano. Es que el ser humano es el ser más complejo de este planeta. Nosotros nos movemos por emociones, ¿sí? Entonces no es como una máquina, como que, ay, tomes el antibiótico y ya, no, hay que hacer todo ese manejo integrativo. Y la medicina convencional también nos ofrece, obviamente, unas posibilidades muy buenas, como la citología, como la vacunación para contra VPH, como las pruebas de detección, ¿cierto? Y como el uso de condones. Entonces, miren que podemos unir las dos cosas para poder ayudarnos. Bueno, el manejo tópico, yo no lo recomiendo. O sea, para mí el manejo tópico es una última opción en pacientes que están por allá en una vereda o que están por allá en un país donde no hay forma de hacerles procedimientos adecuados. Cuando toca, toca, ¿cierto? Pero si yo tengo la posibilidad de hacer otro manejo, yo le digo a mi paciente, incluso yo en Sura les decía a los pacientes, vea, vaya, busque un consultorio particular que le hagan esto. ¿Listo? Entonces, sea por el manejo tópico se hace con cremas, ¿cierto? Cremas y goticas producen irritación, producen quemaduras, queda parte de la lesión, o sea, la lesión tiene como una especie de raíz, que es lo que está hacia adentro de la piel, y eso no lo elimina el manejo tópico, vuelven a salir, ¿sí? Y hay de varios tipos, ácido acetilsalicílico, imiquimod, podofilina, ácido tricloroacético. Estos tratamientos no es que sean del todo malos, no. Se pueden utilizar, por ejemplo, en verrugas plantares, en verrugas de las manos, y pues si el paciente no tiene otra opción, bueno, manéjelo ahí, pero con mucho cuidado, porque los genitales, obviamente la piel es más delgada. Procedimientos médicos hay varios. Tenemos la posibilidad de quemar con corriente eléctrica, electrocauterización, que es lo que nosotros hacemos en nuestro consultorio, congelar con nitrógeno líquido, que es crioterapia, la eliminación quirúrgica, ¿sí? Que es con cirugía, y el láser. ¿Listo? Aquí hay un cuadro comparativo. Yo quiero que miremos como lo que podemos hacer, ¿cierto? Y ya uno escoger el mejor método. No es que haya un método mejor que otro, no realmente, sino que es que dependiendo del tipo de lesión, del lugar de la lesión y del paciente, uno va a escoger uno u otro. ¿Sí? Entonces, el electrocauterio tiene una efectividad muy alta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos permite quitar la lesión directamente, o sea, uno ve la lesión y uno con el electrocauterio, que es muy preciso, ¿cierto? Va delimitando el bordecito de la lesión y luego quita la parte de adentro, entonces uno quita toda la lesión. La recurrencia es media, pero eso depende, es como de los cuidados del paciente, ¿cierto? O sea, ningún método de estos te va a quitar el virus, te va a quitar la lesión que tienes, ¿sí? Del papiloma, te quita la verruga, pero no te va a quitar el virus. Entonces la recurrencia es media, obviamente, porque el paciente depende de lo que va a hacer de ahí para adelante, ¿sí? Que quitar las lesiones disminuye que aparezcan más, sí, pero no las quita del todo. El dolor leve a moderado, eso depende del umbral del dolor del paciente porque se utiliza anestesia local, ¿sí? Y la anestesia local pues molesta un poquito, se siente como una picadura de hormiga, pero no de hormiga cachona, de la hormiguita normalita, y es un
un piquetico, ¿cierto? Con la aguja más delgadita que existe, que es con la misma que se pone la insulina. Y obviamente cuando entra la anestesia arde un poquito, pero después de ahí no sientes absolutamente nada. O sea, ya uno hace el tratamiento, el procedimiento y el paciente está ahí tranquilo esperando que uno termine. Listo. Y la cicatriz es muy baja porque se mandan cremas cicatrizantes después del tratamiento para que se la siga aplicando. Es el mejor uso en lesiones visibles y delicadas. O sea, si yo no puedo ver la lesión, no la puedo quitar. Por eso es que nosotros no tratamos lesiones que estén por dentro del canal vaginal o por dentro del ano. ¿Listo? Ni en la boca, porque no la podemos ver bien ni podemos llegar bien con el electrocauterio allá. Listo. Y en pieles delicadas, como la vagina, ¿cierto? Es muy bueno en ese tipo de lesiones y en el pene. Nosotros hemos quitado lesiones muy, muy grandes en el pene, en el glande y quedan súper bien con este tratamiento. El precio es moderado, pues es un precio asequible, es un precio que uno puede pagar, ¿cierto? Y que permite que uno se pueda hacer el tratamiento, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, el láser también tiene una alta efectividad, tiene una recurrencia media también. El dolor sí es moderado, ¿cierto? Y la cicatriz también es baja, pero este se utiliza más que todo para lesiones muy extensas, ¿cierto? Porque el precio siempre es altico. Entonces uno dice, bueno, esta lesión tan grande, bueno, voy a mandarlo para que le hagan láser, pero es un poquito más costoso. Eh, la crioterapia es utilizar frío, ¿sí? Entonces es como un aparatico que suelta un vapor blanco, ¿cierto? Entonces como es un vapor blanco no me deja ver bien la lesión, sino que yo lo pongo y él se pone blanca la lesión y uno no sabe hasta dónde llega. Entonces por eso uno le tiene que decir al paciente, revísese a ver si se le quitó todo y si no, viene a otra sesión. Hay pacientes que necesitan varias sesiones para poder quitar las lesiones, ¿sí? Tiene una recurrencia media alta, ¿sí? Porque, como les dije, no permite ver toda la lesión, entonces puede que quede ahí la raíz y vuelva a salir. Tiene un dolor moderado, sí, por lo general no se utiliza anestesia, algunas personas sí, pero por lo general se hace así y la persona pues soporta como la quemadura con frío, porque eso quema. La cicatriz es media baja, sí, es una cicatriz moderada, porque es un frío que no solamente quema la lesión, sino que también la piel alrededor, entonces como no puedo controlar muy bien hasta dónde llega el vaporcito, me puede dañar la piel buena. Se utiliza mucho para lesiones pequeñas y para lesiones que no son visibles, pues que no puedo alcanzar con la cauterización. Entonces, este sí se utiliza más que todo en esas lesiones que, por ejemplo, están dentro de la vagina y todo eso. ¿Listo? Tiene un precio alto, moderado, ¿cierto? Y por último, la cirugía. La cirugía tiene una muy alta efectividad porque obviamente en una cirugía pues el paciente pues está totalmente anestesiado, ¿cierto? Y yo tengo como la posibilidad de quitar toda la lesión y se quita con bisturí, ¿sí? Esto se utiliza para lesiones muy grandes. Tiene una recurrencia baja porque obviamente también me permite quitar toda la lesión y quitar incluso alrededor, pero pues porque no se quita solo la lesión, sino como un poquito alrededor. El dolor es moderado porque obviamente después de que pasa la anestesia, como la lesión es más grande, pues duele más. La cicatriz queda, como son lesiones tan grandes la herida que queda grandecita, pues la cicatriz es un poquito mayor. Se utiliza para lesiones grandes y tiene un precio bastante altico. Bueno, el tratamiento de pH se puede hacer, como les dije, con la cauterización, es de alta precisión, tiene eliminación completa y controlada, mínimo daño al tejido sano, no requiere incapacidad, es un procedimiento ambulatorio, tiene mejor cicatrización, tiene resultados inmediatos, o sea, el paciente sale sin verrugas, no tiene que volver a quitarse verrugas, a quitarse esas verrugas otra vez. Esas que le quitamos ya esas se quitaron. Si le vuelven a salir es porque ya su sistema inmune está muy bajito y el virus sigue replicándose. Tiene recuperación muy rápida, más o menos uno le dice 48 horas seco y después 5 días sin tener relaciones sexuales, pues 5 días no es gran cosa, y ya de ahí se sigue echando la crema cicatrizante. Y la terapia de erradicación, prevención y mantenimiento se hace con sueroterapia e inmunomoduladores. Este inmunomodulador que les estoy mostrando aquí, que es el Adimop, es un inmunomodulador súper bueno que ha mostrado en estudios científicos una muy alta, como un alto cubrimiento de virus como el papiloma. Entonces, ¿que solito no hace todo el trabajo? No, obviamente solito no, hay que mandarle la dieta, hay que quitar las verrugas, hay que hacerle una terapia también pues como de su sistema inmune, que eso lo hace la suroterapia, pero sí hay tratamientos erradicadores. Y yo quiero que sepan eso porque muchas veces les dicen que el papiloma no tiene cura. Y resulta que no tiene cura es porque en la medicina convencional no existe nada que vaya adentro de la célula donde está metido el virus y lo saque de ahí. Pero nosotros lo que hacemos es que trabajamos con el sistema inmune. Nuestro organismo tiene la capacidad de sanarse, si tiene las herramientas adecuadas. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Le damos las herramientas, como darle las armas al sistema inmune para que se defienda. ¿Listo? Bueno.
Y hay que buscar la causa raíz, los factores profundos, el estrés crónico, la dieta proinflamatoria, como lo que decía, los que les decía ahorita de la dieta, los azúcares procesados y todo esto, los desequilibrios hormonales, ¿sí? Las fluctuaciones que elevan el pH vaginal, la salud intestinal, ¿sí? La medicina funcional busca la causa, como si nuestras vaginosis, nuestras infecciones por papiloma, nuestras infecciones genitales fueran como la punta del iceberg. Y acá debajo de esa punta del iceberg hay un montón de cosas que si no las resolvemos, eso sigue apareciendo. Entonces, si resolvemos la raíz, la enfermedad se va definitivamente. ¿Listo? Bueno, entonces nosotros tenemos una consulta en la Estrella Antioquia, donde ofrecemos todos estos tratamientos que les dije, pues obviamente la consulta, tenemos laboratorios, ¿sí? Citologías, examen de flujo, el examen de papiloma, todas estas cosas, la eliminación de verrugas genitales por cauterización, la sueroterapia medicada, que es diferente a la sueroterapia que hacen para reforzar el sistema inmune, que es simplemente poner vitaminas, nosotros la hacemos médica, es decir, dirigida directamente contra el papiloma y además en el paciente se ponen cosas especiales en cada paciente, o sea, cada paciente es un mundo aparte. Yo cada paciente me siento con él y le digo, listo, tú tienes papiloma, vamos a eliminarlo, que, ¿cómo vives tú? ¿Cómo comes? ¿Cómo duermes? ¿Qué estrés manejas? ¿Qué cosas has vivido en tu vida? ¿Qué cosas han hecho que de pronto tengas estas vaginosis a repetición o este papiloma que estás teniendo actualmente? Vamos a resolver todo eso para que puedas tener un buen, o sea, un buen efecto no solo de la terapia, sino a largo plazo, que no haya reincidencias. Esa sueroterapia es una sueroterapia muy especial. ¿Listo? Y el seguimiento por médico y enfermería, por ejemplo, cuando hacemos la cauterización, hay también un seguimiento de curaciones después de retirar las verrugas, ¿sí? Y el enfoque integral, como les decía, tratamiento y prevención.